y nuestro querido docente don Bill Gentil del área de mecánica. Y también vamos a saludar especialmente a todos los representantes de las empresas e instituciones que participan en el plan maestro que nos acompañan. Distinguidas autoridades y estimados invitados, hoy nos reunimos con el objetivo de poder presentar el plan de infraestructura de carga pública para la macrozona norte, destacando su relevancia como hoja de ruta para el despliegue estratégico de carga de vehículos eléctricos en nuestra zona. Además, queremos reconocer la participación local en su desarrollo y dar visibilidad a los avances y compromisos del Ministerio de Energía y actores regionales en el impulso de la electromovilidad en nuestra región. Para comenzar, queremos invitar a la señora Claudia Meri, que nos acompaña acá con las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí, como vicerrectora de INACAP Antofagasta, darles la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Estudios en esta importante jornada, organizada en conjunto con el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Hoy nos reunimos para participar en el conversatorio del Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública, una instancia clave para la región y para el futuro de la movilidad sostenible de nuestro país. Este plan maestro no solo representa una hoja de ruta para el despliegue estratégico de cargadores para vehículos eléctricos en la macrozona norte, sino que también es el reflejo del compromiso de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad local con el desarrollo sostenible. Como INACAP, estamos orgullosos de ser parte de este proceso y de poder aportar desde la formación de capital humano y la vinculación con el entorno, el avance de la electromovilidad y la innovación tecnológica en nuestra región. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, especialmente de quienes han trabajado arduamente en la elaboración de este plan y de quienes hoy nos acompañan para conocer sus avances y desafíos. Estoy segura de que este conversatorio será una valiosa oportunidad para compartir experiencias, fortalecer alianzas y seguir construyendo juntos un futuro más limpio y eficiente para Antofagasta y para todo el norte de Chile. Les deseo una jornada muy provechosa y enriquecedora. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia. Ahora queremos invitar a don Javier Contador, representante de la Agencia de Sostenibilidad Energética, quien nos presentará en mayor detalle el plan maestro para nuestra región. Gracias. Gracias. Voy a dejar aquí la agüita. ¿De los de acá? Ya. Oh, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Si es que hablo así... ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, agradecerles por el tiempo, ¿cierto?, de venir a estas instancias. Agradecerles a todos por venir a estas instancias, ¿cierto?, para hablar sobre temáticas que no conversamos tan frecuentemente quizás como la electromovilidad, ¿cierto? Es un tema nuevo, es un tema que de momento está más bien centralizado en la región metropolitana y que por tanto tener este espacio de poder conversarlo desde las regiones creo que es súper pertinente. Y bueno, desde ya agradecer evidentemente a INACAP por prestarnos su casa, a las autoridades que nos acompañan, al clúster de energía, ¿cierto?, por también patrocinar este evento y poder difundir de mejor manera el documento del Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública. Para comenzar, me gusta siempre partir hablando un poco respecto a qué es la Agencia de Sostenibilidad Energética, que somos una institución que si bien es conocida en Santiago mayormente, desde las regiones no nos conocen tanto en detalle y cuál es el trabajo que nosotros hacemos. La agencia, en términos formales, es una fundación sin fines de lucro, creada junto con el Ministerio de Energía hace 15 años atrás, que tiene por objetivo implementar políticas públicas, digamos, proyectos, iniciativas, programas para hacer carne de las políticas públicas que el Ministerio de Energía impulsa.
Entonces, se nos conoce también como el brazo implementador del Ministerio de Energía, mientras que el Ministerio de Energía ve la política pública de largo plazo. Por ejemplo, debemos descarbonizar todo el transporte público al año 2050, por lo tanto definimos una estrategia de electromovilidad. La Agencia de Sostenibilidad Energética impulsa proyectos específicos para que esas políticas públicas se hagan efectivas. Por ejemplo, programas como Mi Taxi Eléctrico, donde ya llevamos más de 250 taxis electrificados en distintas regiones del país. Entonces, son programas finalmente específicos de mano siempre con el Ministerio de Energía y con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo que hace una sinergia, digamos, entre estas tres instituciones, política pública, regulación e implementación de iniciativas. ¿Por qué hablamos de electromovilidad? Voy a dar un poco el contexto muy rápido. Y tiene que ver principalmente con los desafíos de descarbonización que tenemos a nivel país, ¿cierto? Al año 2050 Chile quiere ser un país carbono neutral y por lo tanto necesariamente tenemos que hacernos cargo de cerca de un cuarto, ¿cierto?, de las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas justamente por el sector transporte, terrestre, marítimo, aviación y otros. Este 24% es altamente dependiente de los combustibles fósiles importados y por lo tanto a mí también me gusta decir que no solamente es un tema de descarbonización, sino que también es un tema de independencia energética de cara a que Chile es un país que importa muchos de estos combustibles fósiles y que por lo tanto estamos sometidos a la fluctuación que pueden tener estos combustibles en términos de precio. Lo estamos viendo actualmente con la situación internacional, ¿cierto? Conflictos en Irán, Israel, Estados Unidos, que eventualmente pueden tener impactos económicos en Chile dadas las alzas en los precios de los combustibles. Por lo tanto, no solamente es un tema de emisiones, sino que también resulta un tema estratégico a nivel país de cómo vamos haciendo también más, o vamos generando más eficiencia y más sinergia con el recurso energético que tenemos en Chile, por ejemplo, fotovoltaico, eólico u otros. La electromovilidad surge el año 2017, podríamos decir, incluso un poco antes, con las primeras experiencias piloto, pero el año 2017 ya estamos hablando de una estrategia nacional de electromovilidad que define metas específicas para poder ir avanzando en esta tecnología. El año 2021 esta estrategia se actualiza y las metas que teníamos en ese momento incluso se acortan. Inicialmente dijimos electromovilidad al año 2050, en la actualización dijimos electromovilidad al año 2035, entonces incluso fuimos más ambiciosos en la penetración de estas tecnologías. Y en el corto plazo del año 2023 se crea una hoja de ruta para el avance de la electromovilidad en el gobierno del actual presidente, Gabriel Boric, y dentro de los lineamientos que define esta hoja se define el poder crear un plan maestro de infraestructura de carga pública para finalmente generar una red de carga robusta en todo el territorio nacional, identificándolo como una de las principales barreras para el avance de la tecnología, partiendo justamente por la macrozona norte. Y hoy, de hecho ayer, lanzamos este plan, así que ya podemos dar check a una de las metas, digamos, o medidas que se estaba proponiendo justamente en la hoja de ruta para el avance de la electromovilidad, que es justamente lo que nos convoca el día de hoy. Importante mencionar que la electromovilidad, y un poco el consenso que se tiene en los actores que están vinculados con esta tecnología, ya no es solamente una política de gobierno, sino que empieza a ser también una política de Estado. Y esperamos que los próximos gobiernos futuros también sigan impulsando este recambio que vemos a nivel nacional. ¿Cuáles son estas metas en lo específico que nos establece la Estrategia Nacional de Electromovilidad? Al año 2035, el 100% de las nuevas incorporaciones del transporte público deben ser cero emisiones, al igual que el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos deben ser cero emisiones. Y el año 2045, un poco más adelante, el transporte terrestre de carga y buses interurbanos también deben ser cero emisiones. Entonces, ¿cómo estamos el día de hoy? Al año 2024, ya cerrando el año, nosotros hacemos nuestro balance interno de cómo hemos ido avanzando. Podemos totalizar cerca de 8.600 vehículos livianos y medianos 100% eléctricos que se han vendido desde el año 2012 al año 2024. Cerca de 3.000 buses eléctricos altamente impulsados por los programas del Ministerio de Transporte. Por el Ministerio de Transporte, ¿cierto?, en el recambio del transporte público urbano. Y en términos de camiones vamos todavía un poco más
atrasados, digamos, pero estamos teniendo las primeras iniciativas piloto para poder empujar también el segmento de los camiones. Si lo vemos dentro de... Gracias. Aló. Ahí sí. Si lo vemos como una trazabilidad histórica de cómo esto ha ido avanzando, el número de porcentaje de ventas de vehículos livianos y medianos cero emisiones que se han comercializado al año 2024 es de un 1,87% del total de ventas, ¿ya? Es decir que hoy, 2024, podríamos decir, al momento de este dato, teníamos cerca de un 2% de penetración y tenemos que llegar a un 100% en cerca de 10 años. O sea que el desafío, ¿cierto?, es considerable y es bastante ambicioso. Sin embargo, lo que vamos viendo es que año a año esta cifra se ha ido duplicando. Si lo veíamos, yo que ya llevo 5 años trabajando en esta tecnología, el 2019 estábamos felices porque vendíamos 0,01% del parque vehicular. Hoy en día estamos en 1,87%. O sea que hemos ido duplicando cada año la penetración de esta tecnología y este año esperamos llegar al 4%, después al 8%, al 16% y luego ya tomar una tendencia exponencial, como se puede ver, en la penetración de esta tecnología en porcentajes de venta de vehículos livianos y medianos y otros. Por lo tanto, si bien es un desafío ambicioso, vemos que el mercado ha ido creciendo también en torno a qué tan rápido vamos avanzando en esta tecnología. Y para poder mantener esa tendencia, normalmente se habla de 3 barreras principales para la electromovilidad. La primera tiene que ver con el precio de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos pueden rondar un precio de 30 millones de pesos el vehículo y por lo tanto es una tecnología que sigue siendo restrictiva para muchos usuarios. Sin embargo, al año 2024 ya teníamos algunos modelos que resultan mucho más económicos. Tenemos modelos como el Renault Kwid eléctrico que está en 14 millones, hay un Jack S1, si no me equivoco, que también está cerca de 16 millones. Y por lo tanto podríamos decir que la barrera 1, el mercado por sí solo está trayendo modelos cada vez más económicos y por lo tanto esa barrera eventualmente va a reducirse, digamos. Vamos a tener una equivalencia de precios o vamos a lograr hacer que la tecnología sea económicamente rentable. La segunda barrera tiene que ver con la autonomía de los vehículos y hoy tenemos ya vehículos con autonomías de 400, 500 kilómetros de autonomía. El día de ayer entregamos junto con justamente el gobierno regional 9 taxis en Calama y esos taxis tienen una autonomía de 500 kilómetros según el proveedor y en términos reales, ¿cierto?, cerca de 350, 400 kilómetros de autonomía. Entonces, tenemos también modelos de vehículos que superan la autonomía que el mercado o son más competitivos respecto a soluciones a combustión interna. Y la tercera barrera tiene que ver justamente con infraestructura de carga pública y es lo que nos convoca hoy día. Y la infraestructura de carga pública es un tema que sí tenemos que resolver desde lo local. Tenemos que habilitar más cargadores y tenemos que finalmente generar una red que entregue a los usuarios una buena experiencia al momento de circular con vehículos eléctricos. Actualmente, más del 70% de los cargadores de acceso público se encuentran en la región metropolitana y particularmente la macrozona norte, que considera desde Arica hasta Atacama, solo posee el 4% de estos cargadores a nivel nacional. Es decir, todavía tenemos una distancia importante respecto a la región metropolitana. Ahí si quieren tener un dato puntual, son 216 comunas las que hoy en día no tienen ningún cargador de acceso público. Más del 60% de las comunas del territorio nacional. Por lo tanto, hay una barrera importante también que resolver en ese sentido. Entrando ya en materia, disculpen el contexto, pero finalmente el Plan Maestro de Infraestructura de Carga lo que busca es justamente entregar ejes y medidas en los cuales ir trabajando para resolver esta barrera o trabajar de forma mancomunada para finalmente reducir esta barrera de entrada a la tecnología que es la infraestructura de carga pública. En la hoja de ruta, como les comenté, se define el objetivo de crear este plan, en primer lugar, para poder trabajar en una red de carga pública robusta que cubra todo el territorio nacional y que justamente brinde seguridad a los usuarios, con una meta puntual que es habilitar al menos un cargador o un punto de carga cada 100 kilómetros de distancia en rutas interurbanas, ¿ya? El año 2024 partimos por la macrozona norte y este año ya estamos trabajando en poder ampliar este esfuerzo a todo el territorio nacional que esperamos poder lanzarlo a inicios del 2026. ¿Cómo se construyó este plan?
El plan, inicialmente lo que hicimos dentro del equipo de la agencia en colaboración con nuestras contrapartes del Ministerio de Energía fue hacer un análisis territorial de toda la macrozona norte. Identificamos cuáles eran los puntos donde actualmente existían cargadores o en el momento que diseñamos este documento. Incorporamos capas, por ejemplo, cuáles son las zonas que tienen cobertura de suministro eléctrico actualmente, cuáles son las zonas que tienen cobertura de internet. Muchas veces uno dice electrifico o habilito un cargador con electricidad, pero también hay una capa comercial. Los cargadores tienen que tener finalmente una interfaz comercial para poder pagar y eso muchas veces depende de si hay o no hay internet y hay dificultades puntuales también que van en esa línea, que muchas veces uno no las piensa al principio, pero en la operación de la infraestructura se vuelven relevantes. Y también identificamos potenciales ubicaciones, principalmente estaciones de servicio, que es lo que nos suelen decir. Oye, partamos por poner un cargador en cada una de las estaciones de servicio. Por lo tanto, identificamos también dónde estaban todas las estaciones de servicios de la macrozona norte. Posteriormente, y seguimos de forma remota, lo que hicimos fue prospectar ubicaciones cada 100 kilómetros, que fue lo que se nos mandató. Y particularmente en la macrozona norte, que ustedes la conocen mucho mejor que yo, hay lugares donde cada 100 kilómetros no hay espacio donde poner cargadores. O sea, es desierto y es altamente complejo. Entonces, fuimos categorizando en este código de color que podríamos decir, los rojos son los más complejos, los verdes los que son un poco más sencillos, los amarillos, zonas intermedias, y fuimos categorizando el grado de complejidad que veíamos nosotros desde una factibilidad técnica de cómo habilitar esta red de carga, ¿ya? Cada 100 kilómetros. Adicionalmente, no voy a profundizar mucho en esto, pero hicimos cálculos de cuál es la potencial demanda futura, todo eso lo pueden encontrar en el documento, y también cuáles son las barreras para los operadores de carga. Hoy en día, una de las principales barreras de por qué los operadores de carga no habilitan más cargadores es porque económicamente no es muy rentable. Ustedes deben saber, pero los cargadores pagan potencia y energía, ¿cierto? La potencia suele ser difícil de transferir al usuario final cuando hay demandas bajas de estos cargadores. Entonces, si yo tengo un cargador que se utiliza muy pocas horas durante el día, difícilmente voy a poder transferir ese costo de potencia al cliente final y por lo tanto difícilmente voy a querer invertir en el corto plazo. Necesito una demanda, ¿cierto? El problema del huevo o la gallina que se llama muchas veces. Ahí el dato, cerca de un 19% de factor de utilización debería hacer que estos proyectos tengan al menos un cruce entre ingresos y costos operacionales en términos de energía. O en su defecto subir las tarifas por kilowatt hora, que también es algo que podría mejorar el negocio, pero evidentemente es un mensaje complejo de dar. Bueno, de hecho el taxista ayer nos decía, resguarden, ojalá que las tarifas no suban cuando esto se empiece a masificar, pero vemos que para el actor privado, si no sube las tarifas, difícilmente puede también masificar la tecnología dada la demanda actual. Posteriormente, todo este trabajo, cierto, lo hicimos de forma remota desde Santiago, pero dijimos, tenemos que evidentemente conversarlo en lo local. Hicimos mesas territoriales, particularmente aquí estuvimos en la mesa de Antofagasta, y lo que hicimos fue traer un mapa gigante del territorio con todas estas ubicaciones y fuimos a preguntar cuáles eran las oportunidades, las necesidades y eventualmente las priorizaciones que harían desde lo local, para entender también cuáles eran desde lo local lo que nos decían en términos de dónde partir. Nosotros teníamos una idea desde lo centralizado, digamos, pero desde lo local nos dieron muchos insumos y también identificaron muchas oportunidades de vinculación que están incorporadas dentro del trabajo del plan. En este proceso participaron más de 100 actores, digamos, de distintas organizaciones públicas, privadas y también desde la academia. Por lo tanto, creemos que es un proceso bastante participativo. Principales hallazgos que tiene el documento, y que, bueno, evidentemente los invito a revisarlo después para que vean más en profundidad esta información. Pero en primer lugar, logramos generar justamente un mapa por cada una de las regiones con esta prospección remota, pero también sensibilizada con lo que nos comentaron en las mesas territoriales, y comentarles quizás un poco lo que surgió en la región de Antofagasta. Cuando llegamos a la mesa regional, para nosotros era muy importante la pregunta de cómo conectamos Antofagasta hacia el territorio, hacia el sur, y estábamos muy mentalizados de cómo finalmente podemos electrificar este trayecto que va desde la ciudad de Antofagasta, valga la redundancia, hacia la región de Atacama. Entonces llegamos con ese discurso y en las mesas regionales lo que nos dijeron fue, si yo tuviera que priorizar, partiría por justamente el triángulo que se genera entre las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla, como los principales focos donde los vehículos livianos y medianos hoy en día circulan, y no necesariamente por el trayecto que va hacia el sur,
o al menos lo podemos dejar quizás para una segunda instancia. Si tenemos que focalizar esfuerzos, focalicemos en estas 3 ciudades o polos urbanos locales. Y eso fue algo que se incorporó justamente en el documento. También identificamos oportunidades, por ejemplo, el tramo que pueden ver acá es todo lo que es la ruta 5, que si pueden ver son muchos puntos rojos, y es principalmente porque actualmente no hay muchos lugares donde podamos habilitar cargadores y tampoco hay necesariamente un suministro eléctrico sencillo al cual acceder para conectar estos cargadores. Entonces hay que pensar en soluciones con batería si queremos habilitarlo y soluciones que pueden ser más costosas. Entonces surgió dentro de las mesas y fue muy valorado también que actualmente el Ministerio de Obras Públicas entiendo que está trabajando en un proceso de concesión de toda esa ruta. Entonces, ¿cómo interministerialmente podemos vincularnos con el Ministerio de Obras Públicas para que esas concesiones futuras vengan diseñadas con la electromovilidad y así cuando hagamos el corte de cinta estén con cargadores idealmente, porque esa corte de cinta va a ser de aquí a unos 3-4 años más. Entonces, la demanda debería ser más grande también. En este documento, cuando lo revisen, podrán encontrar, hicimos 2 categorizaciones. Uno, por una parte, son los esquematizamos con un triángulo, que son los cargadores que fueron priorizados inicialmente. Como pueden ver, la zona de Calama, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y otros fueron priorizados en ese sentido. Y los círculos son los que eventualmente pueden quedar quizás para un segundo esfuerzo, ¿ya? Y el código de color tiene que ver con la complejidad. La zona baja puede ser donde actualmente hay estaciones de servicio más suministro eléctrico. Zona amarilla, donde hay suministro eléctrico, pero hay que buscar un operador de carga, porque actualmente no hay un espacio donde hacerlo. Por lo tanto, tenemos que ir a centros comerciales y otros lugares a intentar convencer a esos actores que se metan al negocio de la infraestructura de carga. Y las zonas rojas es donde ya tenemos condiciones más complejas y quizás más estructurales también de cómo habilitarla. Todo esto está también en un visualizador web que pueden acceder y pueden jugar con las capas para poder verlo de mejor manera. Y para terminar, y esto es lo que finalmente sale con lo que uno se queda, ¿cierto? Como con las metas de la estrategia de electromovilidad, esto yo creo que es con lo que uno se va a quedar finalmente de este documento, que son los 3 ejes de trabajo y las 8 medidas que se proponen con las temporalidades respectivas y los actores que eventualmente deberíamos generar vinculación para poder empujar esta iniciativa. En primer lugar, y de forma evidente, hacer un esfuerzo por el aumento en la cobertura de la red de carga en toda la macrozona norte, partiendo por identificar nuevos espacios donde habilitar estos cargadores. Hay un trabajo probablemente con bienes nacionales para ver qué espacios nuevos podemos disponibilizar para infraestructura de carga, o buscar operadores de carga nuevos, eventualmente un restaurante, un hotel, pueden ser operadores de carga pequeños que pueden empezar a ver estos negocios de forma interesante en la medida que la electromovilidad se promueve. Buscar mecanismos para fomentar el levantamiento de financiamiento para habilitar estos cargadores con actores locales. Fomentar el desarrollo de corredores eléctricos principalmente en zonas turísticas, fue algo que se levantó en las mesas, como quizás partimos desde el turismo, cómo fomentamos un turismo verde y por lo tanto también empujar iniciativas con lo que nosotros llamamos corredores verdes, y ahí también estamos avanzando, estamos trabajando justamente con el Ministerio de Energía en pilotear una solución de cofinanciamiento para habilitar corredores verdes en la macrozona norte, que está pronta a ser lanzada y que apunta justamente a habilitar cargadores de 7 kilowatts en restaurantes, hoteles y otros lugares, digamos, pensando en estas cargas de oportunidad, que la persona que vive en Antofagasta pueda hacer un recorrido turístico quizás con un vehículo eléctrico y no tenga la ansiedad del rango de poder quedarse sin carga. Y finalmente, y eso ya es un trabajo de más largo aliento, generar una vinculación con Ministerio de Obras Públicas para ojalá incorporar esta infraestructura en las obras que ellos realizan. No solamente carreteras, sino que también aeropuertos, hospitales y otros finalmente espacios donde eventualmente van a haber estacionamientos y lugares donde cargar. En segundo lugar, fomentar el ecosistema de la electromovilidad y finalmente hacer un seguimiento de este trabajo. Ahí hay un esfuerzo también por que no quede solamente en un documento, sino que ojalá podamos seguir trabajando de forma mancomunada. La mesa, por ejemplo, regional de electromovilidad es un esfuerzo que apunta en ese sentido y también instancias de divulgación como la que estamos teniendo justamente hoy. Hay un esfuerzo ahí de cómo llevamos la electromovilidad y acercamos la tecnología hacia la macrozona norte. Y finalmente, también fomentar el capital humano, ¿cierto? Va a haber una alta demanda de nuevos profesionales, electromecánicos, instaladores eléctricos que vengan familiarizados con esta tecnología
y ahí se define una meta de capacitar al menos 30 instaladores eléctricos en materia de infraestructura de carga de la macrozona norte. Hoy en día ya realizamos capacitaciones justamente aquí en Antofagasta, junto con INACAP, hace un par de años, donde capacitamos ya 31 instaladores eléctricos. En Antagama también ya hicimos un esfuerzo similar y estamos lanzando las convocatorias para replicarlo en Tarapacá y Arica, cumpliendo así, ojalá, al año 2026, si es posible, con esa meta. Y también trabajar mancomunadamente con los centros de formación técnica regionales. Estas capacitaciones que nosotros hacemos, que les estoy comentando, podríamos perfectamente traer un experto desde Santiago, dejarlo en la región, hacer una capacitación y luego que el experto vuelva a Santiago, pero el esfuerzo está justamente en hacerlo con actores locales de ser posible. Las capacitaciones incorporan también un recurso para poder comprar cargadores, para que los cargadores queden en los laboratorios de las regiones y ojalá que también empiece a ser parte del ADN de estos centros de formación o universidades que trabajan en estos temas, para que los futuros alumnos también vengan con esta tecnología, al menos estén familiarizados con la tecnología, similar a lo que ocurrió con el tema fotovoltaico hace unos años atrás. Con eso quisiera terminar. Esta es la imagen del lanzamiento que tuvimos el día de ayer, donde tuvimos la participación de las 4 Ceremis, que yo creo que también es bastante simbólico, que las Ceremías hayan viajado para el lanzamiento de este documento. Muestra también el esfuerzo mancomunado que estamos haciendo con estas 4 regiones. Y solo ahí me queda invitarlos a revisar el documento y también el visualizador de mapas que está disponible de forma pública para que lo puedan revisar y nos hagan llegar sus comentarios o ideas para empujar la electromovilidad, ¿cierto?, en la región de Antofagasta. Con eso lo dejo ahí porque parece que algunos están sacando el código QR. Muchas gracias por la atención. Gracias. ¿Bien? La interacción de diferentes actores es clave para fomentar la articulación para el avance de la infraestructura de carga en la zona norte y en el resto del país. Queremos saludar a nuestros panelistas que nos acompañarán hoy en el conversatorio del Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública. De INACAP Antofagasta, a don Tim, por favor, hacia adelante. De Clúster de del Ministerio de Energía, a Eli Polanco, y del Centro de Movilidad Sostenible, a Pilar Castro. Por favor. Un aplauso para todos ellos, por favor. Gracias. Aló, aló. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, me presento brevemente. Mi nombre es Josué Muñoz. Yo soy jefe de proyectos de infraestructura de carga de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y en primer lugar, quería darles las gracias por estar acá, ¿cierto? Formar parte de esta instancia y ayudar a difundir lo que es la electromovilidad y en particular este Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública. Sin ánimo de repetir lo que ya dijo mi colega Javier, me gustaría partir dando un breve contexto al respecto también. Quiero mencionar que el Plan Maestro de Infraestructura de Carga es parte de las acciones concretas que se desprenden de la hoja de ruta de electromovilidad que impulsa el Ministerio de Energía y que fue desarrollado por la Agencia de Sostenibilidad Energética. Esta busca asegurar que exista una cobertura, una red de infraestructura de carga a lo largo de todo el país, y en esta primera iteración el plan se focalizó en la macrozona norte. Actualmente en la macrozona norte existen 45 cargadores públicos y lo que propone este plan, ¿cierto?, es que existan al menos un cargador cada 100 kilómetros en las rutas interurbanas. En el documento en particular se proponen 49 puntos específicos que serían estratégicos para expandir la red de carga y la inversión
estimada que tendrían estos 49 puntos es alrededor de 7.000 millones de pesos. Esto sin considerar los costos que tendría la expansión de la red de distribución y también la adquisición de los terrenos necesarios. Para más detalles, como bien dijo mi colega, por favor siéntanse libres de descargar el documento y familiarizarse con su contenido. Hoy día nos acompaña de INACAP el profesor Wilhelm Thimm, ¿cierto? Él nos va a dar una mirada de lo que es la formación técnica y profesional y del desarrollo de capital humano. Nos acompaña también Ailín Polanco, de la Seremía de Energía de Antofagasta. Ella nos va a dar una mirada de planificación y políticas públicas en el rubro de energía. Nos acompaña también Iván Tapia, del clúster de energía de Corfo. Él puede entregarnos su perspectiva desde lo que es el fomento productivo, el impulso al ecosistema. Y por último, Dylan Castro también, del Centro de Movilidad Sostenible. Él participó activamente en el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura de Carga y también nos puede dar una mirada de lo que es la articulación y la estrategia en políticas públicas. Para iniciar me gustaría preguntar a Ailín. Bueno, el Plan Maestro busca reducir estas brechas en el acceso de la infraestructura a la infraestructura de carga pública a lo largo del país, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. ¿Cómo se alinea el Plan Maestro y esta iniciativa en general con las iniciativas de descarbonización que impulsa el Ministerio de Energía? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación, bienvenidos los asistentes. Obviamente la representación de la Secretaría de Energía que ha estado liderando en conjunto con otras instituciones a nivel regional el impulso y masificación de la electromovilidad virtual. Efectivamente, Chile tiene metas muy concretas y ambiciosas en materia de electromovilidad y descarbonización de nuestro país, ya lo mencionaba en la presentación anterior, y que han sido ratificados también en acuerdos internacionales en los cuales participamos como, con esta visión de Estado, de que más allá de los gobiernos locales y nacionales son políticas que trascienden los gobiernos y que comprometen esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático y todo lo que eso hemos visto que conlleva. El transporte, en general el transporte terrestre es el sector que más consume energía eléctrica y por lo tanto en base a combustibles fósiles, por lo tanto genera un nivel de contaminación importante y de ese 24-25% que se mencionaba en la presentación anterior, señalar de que más del 80% corresponde al sector o al transporte de tipo terrestre. El otro porcentaje ahí se mezcla entre ferroviario, aéreo, ¿cierto?, marítimo. Pero el focalizar los esfuerzos para reconvertir esta tecnología o masificar la tecnología de combustibles fósiles por transporte bajo en emisiones resulta un aspecto súper relevante de poder abordar. Por lo tanto, este plan maestro viene a ser un primer insumo súper relevante para abordar una de las primeras barreras de entrada de esta tecnología, al menos en la macrozona norte, donde nosotros sabemos que las condiciones geográficas no favorecen mucho en el sentido de que nos falta contar con los servicios básicos, hay rutas concesionadas que no contemplan la instalación de puntos de carga, hay zonas que también el tránsito se ve afectado por, o impactado más bien dicho, por el transporte de carga sobredimensionada, por las mismas actividades económicas. Son un sinfín de factores que hacen que la macrozona norte tenga desafíos mayores. Y un claro ejemplo de descentralización, pienso que es el partir por este plan por la macrozona norte, porque de alguna manera el Ministerio o el Estado se está haciendo cargo por focalizar los esfuerzos en aquellas zonas donde hay mayores dificultades. Y para eso también resulta importante esta colaboración, esta sinergia pública-privada, academia, incluso los gremios con quienes también hemos conversado sobre cuáles son sus rutas, no solamente focalizarnos en lo que la industria requiere, sino que también el usuario que también empieza o ha mostrado mucho interés en reemplazar esta tecnología o empezar a utilizar esta energía de manera más masiva. Así es que, sin duda, abordar las temáticas de transporte
masificar la electromovilidad o los transportes bajos en emisiones contribuye de manera significativa a estos compromisos que tenemos a nivel país por descarbonizar la matriz, pero también por alcanzar la carbono neutralidad. Muchas gracias, Ili. Al resto de los panelistas, por favor, siéntanse libres de intervenir después de cualquiera de las respuestas. La idea es que podamos generar una conversación lo más fluida, lo más orgánica posible. Si no hay comentarios, continúo con la siguiente pregunta. Profesor Wilhelm, la electromovilidad abre un nuevo campo laboral técnico y profesional en todo Chile, particularmente en regiones también. ¿Qué programas, cursos o carreras tiene INACAP para fomentar el desarrollo de este capital humano, ¿cierto? Para que hayan instaladores de carga, de infraestructura de carga pública, ¿cierto? Infraestructura de carga, también operadores de infraestructura de carga y mantenedores de vehículos eléctricos. Buen día. Con respecto a eso, continuamente INACAP estudia su malla académica y va, con respecto a reuniones que hace con el sector privado, va agregando nuevos módulos de estudio en carreras íconos, como por ejemplo tenemos aquí técnicos en electromovilidad, ingeniería en electromovilidad, y también carreras de mecánica como técnico mecánico, ingeniería en mecánica y autotrónica, donde se han agregado módulos como mantenimiento del vehículo eléctrico, mantenimiento de las baterías de alta tensión, sistemas de carga, seguridad en electromovilidad y también los sistemas de control. Además, también contamos con la educación continua, impartiendo diplomados al individuo común y corriente, no exclusivamente al alumno de INACAP. Con eso nosotros estamos reconvirtiendo los antiguos mecánicos en estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, profesor. Sí, adelante. Yo quiero relevar un poco lo que dice el profesor en términos de los esfuerzos que hace INACAP y junto con INACAP otras instituciones también. Muchas veces quizás desde afuera no se ve tan claramente esta actualización necesaria para poder colocar la formación en términos de las necesidades que la industria tiene, más allá de un elemento de moda. Creo que es más que nada un elemento que requiere la industria y por lo tanto necesita también de que los actores que componen el ecosistema también puedan ir percibiendo que no solamente se necesita levantar una oferta de formación, sino también se requiere levantar una demanda sobre esa formación. Hoy día quizás estamos como con una mirada mucho más óptima en términos de entender que es necesario avanzar sobre esta formación, ya sea para la electromovilidad o para otros elementos relacionados con energías renovables y demás, pero efectivamente necesita como también ir visualizando cómo jóvenes, por ejemplo, que están aquí presentes, requieren también ir especializándose sobre esas materias. Y para eso también los esfuerzos que hace cada institución para incorporar las mallas y estos elementos es fundamental. Complementando lo que mencionaban mis antecesores, yo creo súper interesante que alumnos vengan a estas instancias porque esperamos poder contarles también que este es un boom que viene. Vemos que, si bien, como mencionaba Javier en su presentación, aún estamos con pocos cargadores en la región, la verdad es que este alza incipiente o alza prolongada de vehículos eléctricos también debe ir de la mano con los cargadores, y ahí se van a necesitar técnicos profesionales que puedan desplegar esta infraestructura. Entonces, para lograr las metas vamos a tener cientos de vehículos eléctricos, vamos a necesitar cientos de mantenedores y también lo mismo con la infraestructura de carga. Y eso hace un quiebre súper importante porque Chile probablemente, por temas tecnológicos, pasemos quizás en esta zona más minera hacia zonas o puntos de acceso de donde la electromovilidad va a ser clave.
¿Y por qué? Porque es muy electrificable varios de los recorridos que se realizan acá en la región. Las flotas mineras, por ejemplo, el tema turístico, son flotas que se pueden electrificar rápido y por tanto se espera que en el corto plazo se necesiten muchos profesionales para poder abarcar toda esa demanda de electricidad, de electromovilidad que vamos a desarrollar acá en la región y que también va a ser en el resto del país. Entonces no vamos a poder traer profesionales de todos lados, vamos a tener que generarlos acá en casa y eso para toda la región. Muchas gracias a ambos. Y Iván, bueno, evidentemente la innovación territorial puede jugar un rol clave en acelerar la penetración que tiene la electromovilidad en nuestro día a día, digamos, a través de pilotos, tecnologías locales, consorcios, etc. ¿Qué tipo de iniciativas está impulsando Corfo para facilitar este tipo de proyectos de electromovilidad en la región y en el país en particular? Bueno, nosotros como quizás también explicarles a los asistentes un poco la labor que tiene el Programa Territorial Integrado de Clúster de Energía, siendo un programa que sale de un instrumento que tiene Corfo para poder potenciar la articulación, la vinculación, la coordinación entre distintos actores para poder también ir aumentando un poco la competitividad del sector, valga la redundancia, sectores productivos específicos. Y en el caso de nosotros, nos abarcamos y nos abocamos a temas relacionados con energía, así como también existe un PDI de turismo que ayer también nos acompañó justamente en el lanzamiento en Calama, porque también está haciendo trabajos asociados para poder integrar la electromovilidad en sectores turísticos, que va en línea un poco con estos corredores que también planteaba la hoja de ruta. En ese contexto, nosotros también estamos llamados a poder ir generando también estas articulaciones para que puedan salir insumos necesarios para ir implementando ciertas iniciativas. Iniciativas, por ejemplo, que Corfo ha impulsado tanto a nivel nacional como a nivel regional. Podría mencionarles, por ejemplo, quizás no están tan relacionados a la infraestructura de carga, porque hay como un mundo, un abanico también de temas asociados a la electromovilidad y evidentemente, como dice teoría económica, las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Entonces, obviamente hay que ir colocando ciertas piezas en algunos sectores que también van generando priorizaciones. Y en el marco de eso, por ejemplo, relacionados con los desafíos de I+D, Corfo ha colocado cerca de 4 millones de dólares que están asociados también a lo que tiene que ver con los recursos que recibe de la explotación de litio y que van asociados, por ejemplo, a temas de economía circular, específicamente en lo que es la reutilización o la segunda vida de baterías. Así como actualmente estamos nosotros llevando a cabo temas relacionados con la economía circular de módulos fotovoltaicos, también se están visualizando qué vamos a hacer también y cómo le vamos a dar reutilización a todas las baterías que van a salir de los vehículos eléctricos, ya sean menores o también mayores. Y para eso, en esa dinámica también de la innovación territorial, hay 3 iniciativas que se van a ir abordando con actores locales. En este caso hablamos de el Parque Científico Tecnológico también de la Universidad Católica, Circular Tech, que también es otra organización que se aboca a esa materia para poder ir visualizando cómo también vamos potenciando la cadena valor, por ejemplo, en ese ámbito de la economía circular con las baterías, cómo poder también ir haciendo una reconversión para que esas baterías puedan ser o entregar almacenamiento estacionario, y etcétera, una fila de elementos técnicos asociados también a ese elemento. Por el lado de Corfo regional y principalmente lo que es Comité Corfo Antofagasta, efectivamente también hay recursos que se disponen, por ejemplo, para los proveedores, de manera de que puedan ir diversificando también su oferta de productos y servicios, ¿ya? Y es ahí donde a nosotros también nos interesa, para que dentro de estas actividades que nosotros también potenciamos mucho como clúster de energía, en términos de la difusión y la divulgación de estos temas de electromovilidad, entendiendo que es parte de los 4 focos que nosotros trabajamos como clúster,
también los proveedores se vayan viendo incentivados para poder incorporarse a la dinámica o a algún elemento de la cadena de valor de electromovilidad. El año pasado hemos ido, por ejemplo, a través del Comité Corfo, disponibilizado recursos en instrumentos como el desarrollo e inversión, donde permiten a las empresas también poder tener ciertos recursos para poder diversificar, fomentar o mejorar su inversión productiva. Hay muchos de las postulaciones que llegaron y que se vieron beneficiarios y que compraron vehículos eléctricos o que incorporaron elementos relacionados para poder mejorar la eficiencia energética de su proceso interno. También nos vamos a poder generar espacios para aumentar o entregar instancias de mejoramiento de la competitividad a través de la formación de competencias. Y por lo tanto, si podemos cerrar con un poco la pregunta asociada a la que me hace, ¿hay recursos disponibles? Sí, hay recursos disponibles. Probablemente ahora tenemos que ir a abocarnos justamente a lo que hoy día nos convoca, poder disponibilizarnos asociados a elementos específicamente que tienen que ver con infraestructura de carga. Muchas gracias, Iván. Don Dylan, desde el Centro de Movilidad Sostenible, ustedes que son una entidad que asesora a entidades públicas en el desarrollo de políticas públicas de esta índole, ¿cuál es el impacto que ustedes esperan que tenga la publicación del Plan Maestro de Infraestructura de Carga en el desarrollo del ecosistema de electromovilidad, particularmente acá en la macrozona norte? Gracias por la pregunta. Para partir, quizás también presentar un poco el Centro de Movilidad Sostenible, para que se entienda desde dónde nacen estas recomendaciones. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro, que lo que busca es descarbonizar el transporte en Latinoamérica y el Caribe. Y tenemos sede en Chile, pero asesoramos a ministerios en distintas partes de la región, de Latinoamérica, en la parte, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, por decir algunos de esos ejemplos. Y mencionar que en base a esa experiencia internacional que nosotros intentamos recolectar junto también con la data para poder orientar políticas públicas territorialmente equilibradas, es que es también importante decir que este es un gran avance desde Chile para la región. No hay muchos documentos o proyectos de este tipo en la región latinoamericana y Chile toma una aposta importante en eso. El trabajo, como ustedes vieron en la presentación de Javier, concentra bastante datos. Nos preocupamos de que fuese algo visualmente atractivo, que sea fácil de leer, que no sea un documento que se guarde en el cajón y que después no se utilice. Y respecto a la pregunta tuya, Josué, justamente el impacto está en centrar el diagnóstico en un documento conciso, preciso y que está claro. El diagnóstico está claro, se identifican cuáles son las zonas críticas y lo que falta, y el impacto más grande creo yo, va a ser la implementación. Cómo se lleva de ese documento que está súper bonito, muy bien diagramado, con un mapa muy completo, a que en estos 5 o 10 años que nos quedan podamos llegar a implementar y decir los puntos rojos que mostró Javier en la presentación están cubiertos y ahora son puntos verdes, son puntos con cargadores disponibles. Ahí está el impacto principal. Por una parte, hoy nos dice dónde hace falta y también alinea y genera estas instancias de articulación muy necesarias para que esos cargadores que están en el papel se transformen en los próximos años en cargadores instalados y ojalá operativos. Perfecto, y en esa misma línea, Dylan, ¿qué recomendaciones clave harían desde el Centro de Movilidad Sostenible para que este plan no se quede solamente en el papel y efectivamente se transforme en acciones concretas? Para transformar acciones concretas nosotros creemos que hay 3 puntos principales, que uno es la gobernanza. Los puntos están claros, pero al final estamos supeditados, por así decirlo, al despliegue del privado. Entonces ahí la clave está en cómo desde las organizaciones, por ejemplo, gobiernos regionales, Ministerio de Energía, los CPO o los operadores de carga, OPEC, Voltex, Shell, Enelex, etcétera, se juntan y puedan no solamente justamente llevar desde este papel a implementación real. Y ahí es súper clave tener en consideración que, dado el contexto, hay lugares en que sin inversión pública no van a haber cargadores. Por ejemplo, Taltal no estamos llegando con cargadores y es una ruta clave. Tocopilla, lo mismo. Entonces vamos a tener que, con una gobernanza clara y metas concretas, ir viendo cómo se va avanzando. Y el segundo punto importante sería un monitoreo. Entonces ir cuestionando cada cierto tiempo, vamos cumpliendo el plan, qué tan atrasados estamos,
e ir haciendo correcciones en el camino. O bien si es que vamos muy bien, tratar de colocar esfuerzo en otro lado. Y por último, y quizás lo más importante de lograr, es el financiamiento justamente para poder desplegar la infraestructura. Y quizás un último punto, que con este financiamiento también el monitoreo de los vehículos, de los cargadores, de la infraestructura, que no sea una infraestructura de carga ociosa, sino que, ¿y a qué me refiero con eso? Que un cargador instalado que no funciona es peor que no tener un cargador, porque la persona que va a viajar lo va a querer usar y para él está bueno, llega, está malo, entonces genera desconfianza y al final retrasa la adopción y el boca a boca va a ser súper malo porque va a decir, no, me quedé botado en San Pedro de Atacama porque no funcionaba el cargador. Entonces ese tipo de cosas hay que considerar, pero destaco del plan y que no es algo generalizado, la vinculación territorial, el trabajo de venir a la región, de traer estos mapas, de preguntarle a la gente, de saber dónde se roban cables, dónde no, dónde hay electricidad, dónde no, dónde hay internet. Creo que es súper relevante para que no sea un plan que quede en Santiago diseñado en 4 paredes sin conocimiento territorial, sino que incorpore justamente las necesidades del territorio, pero también las oportunidades. Y aquí la región tiene oportunidades claves de sinergia con lo que yo les comentaba al principio. Las flotas mineras, el turismo son lugares donde se puede electrificar muy rápido y donde hace mucho sentido cambiarse a lo eléctrico. Muchas gracias, Dylan. Ailín. Bueno, sabemos que recientemente también desde la Seremi de Energía se publicó la hoja de ruta para la electromovilidad en Antofagasta. ¿Cómo dirías tú que se alinea el plan maestro con este documento? ¿Cómo se alinean ambos? ¿Cómo se complementan? Sí. Bueno, partí por comentar que la hoja de ruta regional de electromovilidad es un producto que nace de un acuerdo tripartito que fue celebrado por el Gobierno Regional de Antofagasta, la Seremi de Transporte y Energía. Mencionar y relevar de que este es el único instrumento de nivel regional que recoge las particularidades locales que tenemos nosotros como Antofagasta, con todas sus bondades y dificultades también. En ese sentido, lo primero, en la hoja de ruta regional es una bajada de la hoja de ruta nacional, pero como decía anteriormente, recoge estas particularidades, pero lo principal es que activa el ecosistema regional de la electromovilidad. Fue una instancia en donde se reunieron los actores del sector público, privado, de la academia, de los gremios, de un sinfín de actores, incluso de bomberos, resguardando los aspectos de seguridad, que era un tema que a veces no se aborda mucho, pero es de suma relevancia toda vez que ya vemos que hay vehículos eléctricos circulando incluso en la zona urbana. Por lo tanto, este trabajo regional innovador, pionero, se alinea súper bien con con el plan maestro. De hecho, fueron desarrollándose en conjunto y dentro de las acciones concretas que están contenidas en la hoja de ruta regional, la primera dice relación con la implementación de a lo menos 2 puntos de carga en los puntos priorizados en este instrumento del plan maestro. Lo importante también es que, 2 cosas. Respecto a esta acción concreta, es que hay actores relevantes que ya están identificados y comprometidos para ayudar en la implementación de estos puntos. Está Gobierno Regional, está Ministerio de Energía, Agencia de Sostenibilidad dando soporte técnico, pero también hay empresas de la región, empresas importantes que han comprometido destinar recursos para la implementación. Hay otro actor importante que es del sector público, que es el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros acá tenemos rutas concesionadas y rutas no concesionadas, y ambas cosas tienen sus particularidades sobre las cuales vamos a ir trabajando ahora ya una vez que se publicó el plan maestro, ¿cierto? Así es que efectivamente se alinea súper bien, y este es un primer ejercicio, porque la idea, cuando ya se vayan concretando obras, es inevitable que el resto se va entusiasmando. Ya de hecho, cuando se publicó la hoja de ruta, muchos actores empezaron oye, estaba esta instancia, yo también quiero participar, estoy en esta iniciativa, ¿cómo podemos complementar? Entonces, en la medida que se van haciendo estos ejercicios de divulgar lo que se está haciendo, que a veces trabajamos muy de puertas hacia adentro y no sabemos lo que está haciendo el colega, no sabemos lo que está haciendo el vecino. Entonces estas instancias son súper importantes, donde uno da a conocer
pero también logra sumar a otros en esta senda de poder masificar la tecnología. Así es que esperamos también con la concreción de estos proyectos, que de hecho también tenemos una fecha limitada, definida, más bien dicho, puedan irse sumando otros actores locales. Y también me gustaría hacer la invitación a los jóvenes que están presentes en esta jornada, de que como ven ustedes hay muchos desafíos todavía por ir abordando, y de repente la mirada innovadora es un punto súper relevante que puede ser bien acogido. La Mesa Regional de Electromovilidad, si bien ya está conformada, tiene un documento sobre el cual se le va a hacer seguimiento, también está abierta a recibir nuevos integrantes y nuevas propuestas también de trabajo. Los problemas, el mapeo, el diagnóstico ya está hecho y está súper validado, se han hecho un sinfín de estudios, miradas, análisis, entonces ahora hay que focalizar los esfuerzos en encontrar las soluciones y ahí de repente dar estos espacios para que los jóvenes puedan incentivarse y crear algunos mecanismos innovadores para dar solución a las problemáticas que tenemos a nivel local. Eso. Sí. Con lo que comentabas tú, Ingrid, me hace recordar que la articulación interministerial es súper importante y es uno de los checks que logra también el plan maestro, justamente sentar a conversar a los ministerios, que suena fácil, pero en verdad son instituciones que no muchas veces conversan de estos temas tan específicos. Y ahí uno de los logros de este plan es, por ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas considera en sus concesiones el desarrollar infraestructura de carga de manera anticipada, porque es más fácil desplegar infraestructura en la parte de planificación que romper pavimento, por así decirlo, cuando ya está construido. Entonces, necesitamos la coordinación interministerial es fundamental y eso está recogido en el plan. Y también aprovechando del punto que yo mencionaba antes de cómo se logra la implementación, mencionar que quizás Chile también es pionero en cómo se generan estos mecanismos para ejecutar proyectos de infraestructura. Ahí, por ejemplo, el proyecto de la Agencia de Sostenibilidad Energética fue un primer paso, también experiencia latinoamericana con Más Carga Rápida, un proyecto que lo que hace es cofinanciar justamente infraestructura donde el sector privado no va, porque es poco rentable. Ahí Javier mostraba en la presentación un 15% de factor de utilización. ¿Qué significa eso? Que el cargador tiene que estar utilizado el 15% de todas las horas del día, por todo el año. Eso es bastante cuando no hay vehículos eléctricos. Entonces, para que el privado sea atractivo, se necesita ese apoyo, ese empujón de hacer atractivos lugares que, por la baja rentabilidad, voy a ir a perder plata, piensa el privado. Entonces, ahí ese mecanismo ha funcionado y, por ejemplo, aquí en la región concretamente desplegó 2 cargadores rápidos en Calama. Cargadores de alta potencia, son posibles gracias a esta articulación público-privada, pero también con fondos, en estos casos fondos internacionales. Yo creo que el siguiente paso está justamente en tener fondos especiales para poder desplegar esta infraestructura y que se pueda conectar la región y también el país. La pregunta mía, no sé a quién hacérsela. Los cargadores de alta potencia, que son los que están hoy día en la electrolinera, me imagino que, obviamente, por el costo de este cargador, no está como para cualquier emprendedor, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, estos son los cargadores de mediana potencia, que son los de 22 kilowatts, que son los que, me imagino, esos son los que van a ir con los emprendedores de turismo, por ejemplo, donde un vehículo, yo voy al centro, me demoro 3 horas en darme una vuelta, me conecto y en esas 3 horas aprovecho cargar mi auto. O voy a un restaurante con mi familia a consumir algo y aprovecho de instalarme. Me imagino que esos son los que van a ir orientados a los emprendedores locales, por decir así, o del turismo. ¿Sí? Bueno, efectivamente existe esta distinción entre los cargadores rápidos, ¿cierto?, de alta potencia y los cargadores de baja potencia. La idea es que en los puntos de destino que se mencionaba, por ejemplo, en la iniciativa de Corredores Verdes, se instalen estos cargadores de 7 kilowatts porque efectivamente la inversión es bastante menor. ¿Ya? Y para los puntos de carga rápida, efectivamente, estos que se instalan tanto en estaciones de servicio como en zonas de descanso, la idea es poder instalar cargadores rápidos que tengan 1 o 2 puntos de carga para que autos puedan cargar en simultáneo. No sé si quieres complementar ahí, Dylan, con... Sí, yo creo que un tema importante es que
justamente las potencias, como también decía Javier en la presentación, es difícil de llevarla al usuario final. O sea, el usuario final ve que carga el vehículo, pero no se cuestiona que cargar más rápido también a veces es más costoso. Entonces, cuando uno carga en una electrolinera, carga más rápido y eso tiene un costo mayor porque a la red también le cuesta más. Entonces, que es distinto, por ejemplo, usar un hervidor en una casa. Ahí nosotros tenemos una tarifa distinta a la que Copec o Shell ocupan en sus bencineras. Entonces, y de ahí viene que sean precios distintos. Justamente el programa de corredores o de cargadores pensado en carga de destino me refiero a restaurantes, lugares donde uno pasa el tiempo y puede dejar enchufado el vehículo, por ejemplo el mall o cuando uno va a San Pedro, en lugares turísticos, por así decirlo, que uno va y aprovecha de cargar. Está pensado en menor potencia justamente para que no sea tan costoso para ese emprendedor el tener un cargador ahí instalado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Copec instala o otro CPO instala sus cargadores, el hecho de tener el cargador instalado sin uso son cerca de 1,5 millones, 2 millones de pesos, aunque no se utilice, por el pago por potencia, por la posibilidad de conectarse, de hacer uso de la red eléctrica. De ahí viene un poco el tema. Y también hay posibilidades de mejora. Ahí también nacen mejoras a la red de distribución, mejoras también a la forma en que se tarifica, quizás hacerlo más conveniente, cobrar más barato porque uno carga su vehículo en la noche, donde los precios quizás son más baratos, o no hay tanta, o hay mejor disponibilidad de energía. Ahí también hay un amplio margen, pero que también requiere parte regulatoria de avanzar. Quizá complementar también ahí mencionando que respecto a estas potencias intermedias como 22 kW en carga alterna, ¿cierto? En corriente alterna, lo que pasa es que hoy día hay una condición basal de mercado en el cual la vasta mayoría de los vehículos eléctricos tienen un conversor que solamente convierte hasta 7 u 8 kW. Entonces quedan afuera estos cargadores de 22 kW, o en el fondo lo que se hace es que son 2 puntos de carga en vez de uno para poder cargar en simultáneo más de un auto, pero cada auto en 7 kW en carga en corriente alterna, digamos. Una última cosa, que también respecto a lo que se ve en la experiencia internacional, las potencias van en aumento. O sea, nosotros hablamos de cargadores rápidos, la superintendencia, por ejemplo, Superintendencia de Electricidad y Combustible habla de cargadores rápidos sobre 50 kW, incluso sobre 22. Los chinos ya tienen cargadores de 600 kW, 1200 kW y siguen subiendo. Entonces, uno lo piensa y dice, wow, estamos muy alejados de llegar a esos niveles de potencia porque se requiere una infraestructura eléctrica robusta. Acá en la región no se goza de infraestructura eléctrica robusta, confiable, o podría mejorarse, ¿cierto? Yo fui a San Pedro y estuve 2 días, 3 cortes de luz. Entonces, ¿qué pasa si tengo mi cargador y no funciona la red eléctrica? Son desafíos también que van de la mano con el despliegue de las inversiones. Había una pregunta en el público, no sé si me pueden ayudar con el micrófono. Hola a los presentes, me presento, soy Ángel Sena, profesor del área de automatización y robótica y energía renovable. Tengo una pregunta para los presentes respecto al plan maestro. Si bien se señaló muy bien los puntos críticos en cómo hay infraestructura, yo hace poco estuve en Europa y visité varios lugares donde, claro, pude vivir el proceso de movilidad. Respecto a eso, me llamó mucho la atención cómo se mantenía o se abastecía principalmente estos cargadores. Preguntando ahí en varias dependencias, personas que yo tuve en el curso de un diplomado, mencionaron que estos se abastecían gracias a lo que era la energía nuclear, lo cual aquí en Latinoamérica, en este sector, no es posible por el anillo de fuego, porque es una zona muy cínica. Respecto a esa pregunta, quisiera saber cuál es el principal abastecimiento para estos cargadores. ¿Van a trabajar de forma combinada con las energías renovables, fotovoltaica, eólica, o también van a utilizar de forma convencional el carbón y el petróleo? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, que tengo también formulada, es respecto a si estos costos se van a traducir de mayor impacto en las tarifas a los usuarios que usen este tipo de energía respecto a las que ya tenemos actualmente. Por ejemplo, la benzina está en 1.350, según la de 95. ¿Qué tan costoso es la tarifa eléctrica versus también la tarifa convencional? Muchas gracias. ¿Puedo responder la primera parte? Voy a partir por responder la primera pregunta, que tiene que ver con la fuente de energía
con la cual se cargan estos vehículos eléctricos. Actualmente la matriz energética del Sistema Eléctrico Nacional tiene una importante participación de energías renovables. Durante el día prácticamente nosotros nos abastecemos de energía fotovoltaica principalmente, eólica y otras tecnologías, la hidroeléctrica, muy importante también en la zona sur. Pero efectivamente todavía dependemos de los combustibles fósiles para abastecernos durante la noche. Por lo tanto, ahí viene la importancia de alcanzar estas metas de descarbonización, que al año 2040 la matriz debe ser 100% de energía renovable. Hace 2 años, un año atrás, se publicó la Agenda Segundo Tiempo para promover el almacenamiento de energía. Solo la región de Antofagasta es excedentaria, es decir, tiene energía de sobra, pierde, el nivel de vertimiento es importante y la idea es que toda esa energía se pueda concentrar y guardar en estos sistemas de almacenamiento, que es una de las tecnologías que se pueden ir reemplazando por los combustibles, pero también hay otras tecnologías. Hay algunas iniciativas de reconversión de las plantas que actualmente generan con energía fósil, está la concentración solar de potencia, hay otras tecnologías que también están en carpeta y se están desarrollando para prescindir ya derechamente del combustible fósil, sin perjuicio que es la generación de energía más estable y más segura que hay. O sea, no es posible decir vamos a eliminar al 100%, siempre va a haber una central que otra en caso de alguna emergencia tener que recurrir a ella, pero solo en caso de emergencia. O sea, la planificación está hecha para que comiencen a cerrar las centrales a carbón, de hecho ya están cerrando. En su primera etapa cerraron 8 centrales y suman y siguen, y en reemplazo de ellas se incorpora la energía renovable. Por lo tanto, los vehículos eléctricos pueden conectarse a la red y van a estar estas redes tomando energía de fuentes renovables, o en su defecto también pueden darse estas soluciones individuales que podría ser una planta efectivamente para un punto de carga. Eso también es una opción que se va a evaluar en su mérito según sea el punto que se va a trabajar de infraestructura. No sé si con eso un poco respondo a tu pregunta. Claro, sí, respecto a lo que es el almacenamiento, de cómo se va a subvencionar o se va a abastecer el cargador. Respecto a las tarifas. Sí, mira, yo quería quizás complementar la primera parte de la pregunta, y es que desde el punto de vista del privado, o sea, del operador de carga, el Copec Voltes, el Shell que entrega esta energía, ellos lo que hacen, y dado el mercado eléctrico chileno, lo que se puede hacer es justamente generar contratos renovables. O sea que yo me aseguro, Copec por ejemplo se asegura que su energía viene de contratos de fuentes renovables. Y esa es la forma de decirle al usuario, estás cargando tu vehículo eléctrico con energía limpia. El otro caso de éxito también es Metro de Santiago, por ejemplo. Desconozco si los otros operadores, Shell y Enelec, que son los otros más grandes en cobertura, también tienen estos contratos, pero probablemente vayan hacia allá, en que sus contratos de electricidad, sus contratos de energía, se vayan con generadores renovables. Y de esa forma el check es que tienen energía renovable para abastecer sus cargadores. Eso por una parte. Y respecto a las tarifas, ahí, bueno, probablemente todos saben que la cuenta de electricidad ha subido a todo nivel. Eso tanto a nivel residencial como también al privado que despliega estos cargadores. Y si bien tiene que ver con los contratos renovables, principalmente, es importante mencionar que la energía renovable sí ha permitido que la cuenta baje. Si no tuviésemos un desarrollo renovable como lo tiene Chile hasta a la fecha, esa cuenta hubiese subido aún más por justamente los conflictos bélicos, por los precios del petróleo que van al alza. Entonces, un punto importante creo yo a destacar es que las tarifas no han subido tanto gracias a la energía renovable. ¿Por qué no bajan? Es porque el mercado eléctrico en Chile funciona en base a licitaciones. Es decir, que nosotros compramos ahora la energía que vamos a usar en el futuro. Y esos contratos renovables que vienen en los próximos años, en 4 años más, ahí es donde vamos a sentir una disminución de los costos de electricidad. Entonces, actualmente, como se compone nuestra cuenta de electricidad a todo nivel, el 20% de los contratos son baratos y todo el resto son contratos antiguos, fósiles y caros. Entonces, en la medida que se vaya reemplazando por los contratos más renovables, por centrales fotovoltaicas, por centrales eólicas que son más baratas, ahí también bajarían los precios de electricidad y, por tanto, para cerrar, justamente la seguridad que nos da la electricidad es que son esos contratos que se firmaron un poco antes y que fluctúan mucho menos que los combustibles. Los combustibles vemos que hay un conflicto bélico y vemos alzas disparadas, eso
está resguardado de cierta forma con la electricidad. Pero una anotación, pienso que el tema de la electromovilidad va en el sentido de la descarbonización y no del ahorro. En Europa, a propósito, se ocupa mucho la micromovilidad. Nosotros todavía tenemos el concepto de andar en camionetas gigantes solo arriba del vehículo. Entonces, a futuro pienso que todo esto de la electromovilidad también va de la mano con la micromovilidad. Siempre le digo a mis alumnos, en vez de andar en micro, ¿por qué no andan en un scooter que sería mucho más económico? Le sacamos la corriente de INACAP gratis, nos enchufamos aquí y nos vamos gratis para la casa. Entonces pienso yo que la electromovilidad va de la mano con la descarbonización más que pensar en cuánto combustible me voy a ahorrar. Sí, yo quizás ahí complementar que, bueno, si bien es cierto, el plan maestro está pensado para poder proveer de puntos, evidentemente da también los elementos de densidad poblacional, ¿verdad? Y distancia entre un punto y otro, principalmente en la macrozona norte. Quizás también es importante visualizar que la gran mayoría, probablemente en la medida que se van incorporando en particulares la adopción de la electromovilidad, o cada persona va teniendo posibilidades también de acceder a algún vehículo eléctrico, normalmente su sistema de carga va a ser residencial. Y evidentemente, de hecho, ayer conversamos justamente con los beneficiarios de mi taxi eléctrico y sacábamos cálculos, o ellos nos ponían los cálculos asociados. Evidentemente hoy día, en términos de costos, la incorporación de electromovilidad para ellos sigue siendo muy beneficioso. Estamos hablando de que ellos en promedio gastaban 600.000 pesos en combustible y ya están gastando solamente por carga en el vehículo, cargando cada 4 días en el mes, están pagando 100.000 pesos en la cuenta de eléctrica. Entonces, efectivamente ahí se visualiza un margen no menor. De hecho, ellos nos decían que recién ahora están ganando, después de tantos años quizás de estar incorporados en el rubro de taxi. Evidentemente, cuando nosotros vamos a tener disponibilidad de distintos puntos públicos o privados, va a ser el costo mayor, porque estamos solicitando un servicio, pero aún así creo que igual va a ser más bajo de lo que hoy día estamos pagando por fósiles. O al menos debería tender a eso. Evidentemente tenemos todavía un margen de tiempo en el cual todo eso se va a ir resolviendo, pero por lo menos ahora se visualiza que ese margen es beneficioso. Sí, yo creo que justamente son las dos complementarias. Por una parte, hay muchos que, principalmente yo creo que los que tienen mayor poder adquisitivo, se pueden ir a la parte de descarbonización. Y la otra patita yo creo que justamente los ahorros. Los ahorros son el incentivo mayor para el segmento taxi, que es uno de los más electrificables y los más rápidos de electrificar. Y nosotros en el Centro de Movilidad Sostenible calculamos cuál kilómetro era más barato. Y ahí vimos que cargando en la casa justamente es 3 veces más barato que un vehículo a combustión, al menos. Generalmente si uno ocupa mucho el vehículo eléctrico se generan más ahorros, pero por ejemplo cargar en la casa, que un taxista llegue en la noche y deje cargando su vehículo, su cuenta de moverse es 3 veces más barato con un vehículo eléctrico, y ahí yo creo donde están los principales incentivos para hacer ese cambio hacia lo eléctrico. Muchas gracias a todos por su respuesta, muchas gracias por la pregunta. Continuando, cambiando un poquito el tema, bueno, profesor Wilhelm, para que la formación sea efectiva, la colaboración público-privada, academia, es un factor súper importante y evidentemente mejora la calidad de la formación que reciben los profesionales y los técnicos. ¿Qué alianzas o proyectos conjuntos puede comentarnos que haya tenido INACAP con otras empresas o instituciones privadas para responder a la demanda de talento y profesional en electromovilidad? Bueno,
INACAP ha hecho convenios estratégicos con COPEC, también con NLX y Antel Motor, para nombrar algunos, donde gracias a eso hemos tenido laboratorios tecnológicos, capacitación permanente en electromovilidad para los docentes y también pasantías para nuestros alumnos. Con todo esto se pretende desarrollar profesionales a futuro y lograr la implementación del personal que por ahí decían que está haciendo falta. Así que vamos a nosotros poner esa gente en el futuro. Va a haber pega. ¿Ah? Va a haber pega. Muchísimas. Y también los emprendedores. Yo creo que eso es súper relevante porque cuando nosotros, al menos en el contexto del desarrollo productivo, visualizamos las factibilidades de que empresas y proveedores se inserten en algún eslabón de la cadena productiva relacionado con electromovilidad, evidentemente hay dificultades. ¿Ya? Por ejemplo, en términos de mantención de los vehículos eléctricos, es súper complejo que hoy día puedan ingresar probablemente empresas proveedoras de menor escala, ¿verdad? O de menor tamaño, a que puedan ofrecer los servicios, porque evidentemente están asociados a que cualquier vehículo tiene su garantía propia y por lo tanto el modelo de negocio implica de que efectivamente sean los dueños de las marcas quienes puedan desarrollar esas mantenciones. Y en el lado de infraestructura de carga, desde mi punto de vista es mucho más fácil poder acceder, ¿ya? Tomando nuevamente la experiencia a lo mejor de mi taxi eléctrico, evidentemente en su proceso de instalación inclusive de la infraestructura de carga, ellos mismos pueden dar cuenta de que evidentemente se encontraron con una brecha en la disponibilidad también de profesionales y de empresas asociadas para que pudieran hacer ese trabajo. Y en ese contexto, para poder disminuir esas brechas, esas alianzas como la que dice el profe, en términos de que la formación esté asociada también a una certificación de las marcas, van a permitir también que los proveedores puedan acceder más rápido y puedan integrarse de mejor manera también a esos eslabones de la cadena de valor. Pero también, bueno,